Bienvenidos a Ministerios Preparando el Camino, donde la familia de habla hispana es bendecida. Amén. Antes que nada, quiero invitarlos a hacer una oración para iniciar este servicio, ministrando la palabra de Dios, y enseguida iremos a la alabanza bilingüe. ¿Oramos juntos? Amén. Buen Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa para adorarte y para bendecirte. En el nombre de Jesús te pedimos que nos acompañes en este momento de compartir tu palabra, Señor, y de ser edificados y estar firmes en este camino y seguir adelante hasta estar contigo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupe un momento su lugar. Gracias por ese gesto de reverencia. Antes de dar inicio a la palabra de Dios, queremos recordar el segundo evento, Regalos del Padre. Amén. Evento navideño, donde habrá música, alimento y regalos para sus hijos. Es el 14 de diciembre en el Harlow Block Sport Complex. No sé si lo dije bien. El 10-20 en el 18 Street, aquí en Westlaco. Para mayor información, pues usted puede hablar al 956-246-8075, y al final de nuestro servicio lo vamos a volver a repetir. Queremos ser el canal de bendición por el cual Dios va a suplir la necesidad de un regalo para un hijo, para un niño en la ciudad de Westlaco. Amén. Bien, Isaías 40. Vaya conmigo, Isaías 40. ¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Amén. A ver, el tema la semana pasada fue en relación al descanso. Y dijimos que teníamos que descansar en el día a día para enfrentarnos por la mañana bien en el día. Amén. Y dijimos que cuando descansamos bien, nos enfrentamos al trabajo bien. ¿Sí? Ahora, en el Señor necesitamos descansar, porque es lo que nos ofrece. Dijo: venir a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Lo recuerda, ¿verdad? Bueno, ahora, en torno ahora encontramos el esfuerzo en el Señor. Es otra palabra diferente. Amén. El esfuerzo. ¿Por qué? Bueno, pues cuando descansamos, pues todo está bien. Pero imagínate que secularmente en el trabajo repentinamente nos hablan. A nosotros nos ha pasado, a las 3 de la tarde, vamos a trabajar 2 horas más. Y empieza uno, y yo que empecé a las 7. Y entonces ahí se requiere un esfuerzo. Ahora, pues trabajo 2 horas, de todos modos a la casa llego y me dicen: haz esto y haz esto. Me voy a meter en problemas, pero yo lento. Y no pagan. ¿Se imagina? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y en el Señor vale la pena el esfuerzo? Pues claro que vale la pena. Mira, ahora, el esfuerzo, no empiezan a pellizcarse, hermanos, por favor. Pero mira, el esfuerzo en el Señor, en un momento determinado, no es una opción. ¿A cuántos nos gusta, por ejemplo, el personaje de Josué? Específicamente cuando le habla y cuando le dice: tú vas a repartir la tierra, la cual yo le doy a este pueblo por heredad. Amén. No, hombre, nos identificamos y venimos aquí, testificamos, y la Biblia dice: esfuérzate y sea valiente. Pero si lo analizamos, en un momento determinado, el esfuerzo es un mandamiento, porque dice: mira que te mando, ¿qué? Que te esfuerces. No es una opción, no es ay, si quiero lo hago y si no lo hago. Es un mandato. Sí, no están los principales de los 10 mandamientos que Dios nos ha dado, pero no deja de ser un mandato que Dios nos ha dado. El esfuerzo no es una opción, ni siquiera es un ¿cómo ves? Trabajamos, hacemos esto, otras 2 horas en la tarde, o lo hacemos mañana. Es un mandato, es una orden. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe nuestras capacidades.
Dios sabe que que el hombre lo hizo frágil. Yo siempre he dicho, quizás a manera de bromas, pero a la vez serio, siempre he dicho que Dios hizo más fuertes a las mujeres. Aunque no digan amén, hermanos. Amén. Ya porque les dije, aunque no digan amén. El hombre trabaja 8 horas y se acabó. Ya llegué, ya cumplí. Y la mujer a veces se va a trabajar y regresa y todavía es en su casa. Amén. Digan amén, hermanas. Amén. A ver quién me invita a un café más tarde. No. Pero es una realidad. Entonces, pero el hombre es frágil, por eso requiere esfuerzo. Por eso requiere una fortaleza. Ahora, el hombre en sí, les voy a dar una ilustración, usualmente la uso después de los puntos. Y cuando hablamos, por ejemplo, un niño le dice, recibe una orden de su papá, ve y levanta esas piedras, esa piedra con todas tus fuerzas. El niño va y lo intenta, levanta, una se la lleva y luego la otra, pero luego se encuentra con una más grande y dice, papá, no puedo. Dice, ¿ya lo intentaste? Dice, sí. Va, ve otra vez y no puede. Dice, papá, es que no puedo. Dice, ¿ya lo intentaste con todas tus fuerzas? Dijo, ya lo hice. Dice, no es cierto. Todas tus fuerzas son las tuyas y las mías juntas. Pero como no me has pedido ayuda, yo no puedo ir contigo. Dice, ayúdame, papá. Y entre los dos llevaron la piedra y el niño se sintió motivado. Dice, papá, si pude con tus fuerzas y con las mías, si pude. Y a veces queremos hacer algo, pero nos olvidamos de pedirle ayuda a Dios y con su fuerza lo logramos. ¿En dónde encontramos la fortaleza para ser fuertes? ¿Podemos ir al gimnasio? No, mejor no. Y yo estuve yendo al gimnasio, aclaro, para bajar de peso. Dijo un amigo, lo único que perdí fue la mensualidad porque nunca bajó nada. Alguien que abra esa puerta. Ahí rapidísimo, ahí está. Pasa. Gracias, hermano. Entonces, encontramos en el gimnasio, podemos hacer fuerza. Yo en lo personal, otra vez repito, solamente fui a bajar de peso. Pero hay cosas que no las encontramos en el gimnasio. La fuerza para vencer el pecado no las encontramos en el gimnasio. La fuerza para vencer no lo vamos a encontrar ahí. ¿Dónde encontramos nuestro esfuerzo? ¿Dónde encontramos nuestra fuerza? En el Señor. Amén. Quiero que vaya esfuerzo en el Señor, y las fuerzas las encontramos, punto número 1, en el Señor. Vaya conmigo a Isaías 40, 29, que es la misma cita que usábamos la semana pasada. Amén. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. ¿En dónde está nuestra fuerza? En el Señor. Por eso la ilustración decía, papá, no puedo. ¿Por qué no puedes? Ya lo intentaste. ¿De quién es la fuerza? El papá le dijo, es que son tus fuerzas y las mías juntas. Cuando ya no puedes más, inclusive el pecado, ven y dile al Señor, yo no puedo con este pecado. Aquí está y te lo entrego. Y el Señor te va a ayudar a vencer. Encontramos, por ejemplo, vaya ahí a Isaías 41:10. Nomás camínele un poquito en su Biblia. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En alguna versión, la Nueva Versión Internacional dice, el que te fortalece. Y la versión Dios habla hoy dice, yo soy el que te doy fuerza.
¿En dónde encontramos nuestras fuerzas? Es evidente que en el Señor. Porque hay un momento, uno de los problemas más grandes del ser humano es el ego, es la presunción, es el yo. Amén. Usualmente el hombre empieza, sí, pues yo las pude, cálmate. Una ocasión, Napoleón Bonaparte, aquel buen general francés, le dice a uno, bájeme eso, a un soldado raso. Va, era alto, entendemos que Napoleón Bonaparte no era tan alto como lo viste, lo baja y se lo entrega y le dice, general, ¿verdad que me dijo a mí porque yo soy el más grande? Dijo, no, aquí el grande soy yo, le dijo Napoleón. Y aquí el grande es el Señor. Amén. ¿Sí? Por eso Dios le dio al hombre cierta capacidad para que luego no ande ahí con que él las puede. Porque la gloria es para Dios. ¿Entienda eso? Imagínate, el hombre pudiera, si así le anda quitando la gloria a Dios. Hay gente que testifica y dice, es que hice esto y dice, pero nunca dice, porque Dios me ayudó. Y tenemos que bajarnos de ese pedestal que nos hemos subido para estar en un grado de humildad y decir, Señor, con tus fuerzas lo he logrado. ¿Se da cuenta de eso? Nuestras fuerzas están en el Señor. Cuando logramos entender eso, cuando logramos entender decir, yo no puedo. Yo no puedo. ¿Cuántos han dicho yo no puedo? Amén. ¿Cuántos se han cansado? Y qué bueno que no has podido, porque ¿sabes qué? Es cuando Dios dice, ahora yo tengo la oportunidad de meter las manos en esta situación de mi hijo y arreglar el problema. ¿Se da cuenta usted esto? Cuando ya no puedas, ven a los pies del Señor y dile, ya no puedo. Y cobra fuerzas en el Señor. Gloria a Dios. Porque solamente es como lo vas a lograr. Este es el punto número 1. Vamos al punto número 2 y de ahí vamos a estar yendo a Efesios. Efesios 6. Voy primero yo. Efesios 6, 10. Mira, entonces dijimos así que la fuerza está en el Señor. Amén. Pero ahora quiero que vea este punto. El punto número 2 es muy interesante. A veces cuando lo armaba, yo decía, no, hombre, esto debería estar en el primero, pero no. ¿Ya lo tiene? Efesios 6, 10. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Es el punto que vimos ahora. Y en el poder de su fuerza. Amén. Y en el poder de su fuerza. Vamos a analizar eso. Mira, el Señor tiene un poder porque creemos en un Dios todopoderoso. Amén. Amén. Imagínate el poder de la creación. Que el Señor, contemplando la tierra que estaba desordenada y vacía, dice, hágase la luz. Amén. Se hace la luz. Hay expansión entre las aguas, de las aguas y la tierra, y se hace el mar. Produzca la tierra árbol así, todo empieza con su autoridad. ¿Te imaginas ese poder? Y tú puedes venir, porque así dice Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y quién te va a vencer en ese poder? No hay fuerza y no hay poder que pueda con el poder de Dios. Amén. Por eso es que tú puedes venir y fortalecerte en el Señor. Quizás no eres un Superman porque es un personaje ficticio y no existe. Pero el Señor sí existe y sí tiene un poder y tiene una fuerza y tiene una autoridad en el cual tú puedes venir y refugiarte y fortalecerte en el Señor. Amén. ¿Quién te va a hacer frente con esa autoridad, con ese poder de Dios? ¿Te has puesto a pensar? Nadie. En esa confianza, en tu fragilidad,
como ser humano, yo no sé ustedes, yo en lo personal, para las 9, yo ya ando azotando. Para las 9 yo ya le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Si acabaste o no acabaste, porque ya párale, yo ya. A veces me dice, pareces pollo, sí, está bien. Pero yo ya traigo sueño. Pero yo ya ando azotando, no sé ustedes, no sé. Y no sé si tengas la habilidad de levantarte temprano aunque te duermas tarde. Pero en el Señor, mira, por ejemplo, ¿dónde podemos ver, hoy en día, dónde podemos ver la fuerza del Señor? Y ponte a pensar, un trueno, por muy tranquilo que andes, bajo la tormenta, oyes un trueno y te da miedo. El salmista dijo que en medio de la tormenta, Proverbios dice que ruge el león y quién no temerá. Y son animales y son acontecimientos sencillos, naturales, pero en el Señor solo es una comparación. Por eso dice que te fortalezcas, Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Tienes idea? A mí me encanta esa situación porque es como, a ver, como cuando estábamos niños. ¿Quién tiene hermanos más grandes? Yo tengo un hermano más grande, imagínate, 3 años. Imagínate, 3 años más grande mi hermano. Ahorita ya estoy hasta más alto que él, pero cuando era un niño se notaban los 3 años. Y cuando alguien me quería pegar, yo le decía, ¿qué? ¿Te voy a echar a mi hermano? Y mi hermano era más grande. Y yo nomás le decía, ¡Juan! Porque él sí se llama Juan. ¡Juan! Y yo salía aquel, este me está molestando. Y el cuerpo arrancaba. Imagínate que viene cualquier demonio y el diablo mismo y le dices, acuérdate que perdiste en la cruz del Calvario. Amén. ¿Y qué dice la Escritura? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tú tienes en el poder del Señor la fortaleza para estar firme en este camino. Tú tienes en el Señor una gran fuente de fortaleza. Mira, es tan fácil. Una comparación, necesitas hacer una llamada, tu celular está descargado, puede estar muy viejito, pero vas y lo cargas y en 5 minutos ya estás haciendo la llamada. Y en el Señor encontramos nuestra fortaleza. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y lo levantará. Otras versiones dicen y lo amparará. Encontramos eso. Torre fuerte. Había lugares en la entrada a los reinos, en la entrada a los países en aquel entonces, fortalezas, donde por cierto estaba una persona allá arriba, una atalaya, pero cuando ya había gente que había que proteger, civiles que no tenían capacidad de guerra, de armamento ni nada, se los llevaban a ese lugar durante la guerra y ahí estaban protegidos. Era un lugar fuerte, un lugar alto, donde no había acceso por parte del enemigo. Por eso dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y lo levantará y lo amparará. Amén. Amén. Entonces encontramos primero en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Y quién la atorará a eso? No hay enemigo que pueda con el Señor. No lo hay. Civilmente el pueblo de Israel tenía una confianza y muchas de las veces ni siquiera hacían guerra, otras sí. Unos huían, otros se mataban entre ellos, pero siempre el pueblo de Israel, a través del poder del Señor, huía. Por ejemplo, desde el principio en el Éxodo, cuando Egipto iba tras de ellos, que ya dice Moisés, ay Señor, ahí viene, con miedo, porque pues era humano. Dice, y enfrente está el mar, y le dice, Señor, ¿qué hago? Dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Una vara, pues úsala. Toca y se abre.
¿Cuándo en la vida hubiera podido el pueblo de Israel cruzar el mar nadando si nunca había tenido clases de natación? Si se la habían pasado de esclavos y pasaron el seco. Y luego, cuando el ejército de Egipto, ya que estaba adentro, se cierra y mueren ahogados. ¿En qué momento el pueblo de Israel metió la mano? ¿Quién les dio la victoria? El Señor con su poder, el Señor con su autoridad. Esa misma fuerza, ese mismo poder está a tu alcance para que vengas y le digas: fortaléceme, Señor, porque yo no puedo con esta situación de pecado, porque yo no puedo esta situación legal, porque yo no puedo con esto. La situación que sea, tú puedes venir y fortalecerte en el Señor. ¿Sabes? Al creyente, si tú lees, por ejemplo, Lamentaciones en el capítulo 1, hablando de la ciudad de Jerusalén, empieza y dice: como ha quedado sola la ciudad hermosa, la grande entre naciones ha quedado en ruinas, no ha quedado piedra sobre piedra. Jeremías empieza, por eso se llama Lamentaciones, como lloraba ese profeta, y empieza. Y a veces al creyente le pasa lo mismo, la prueba lo desgasta, lo cansa, lo fatiga. ¿Y cuántas de las veces el creyente dice: ya no puedo más? Y ahora sí, a veces hay quien se atreve a confesar: hasta aquí llegué en este camino, no pude más. Cuando Pablo dice: el que es débil, ya no diga, porque hasta lo confesamos, soy débil. Y él mismo dice: diga, fuerte soy en el Señor. Tus fuerzas se van a acabar, pero siempre ponemos, a través del cable de la oración, volver a cargar nuestra pila en el Señor. Siempre vamos a tener esa opción. Vamos a ver el último punto, el punto número 3. ¿Okay? Fortalécete en la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es una fuente de fortaleza, una manera de estar firme en el Señor. Por ejemplo, Mateo 7:24 dice: y al hombre que oye y que cumple esta palabra, lo compararé a aquel hombre prudente que escarba y edifica su casa sobre la roca. Pero al que no la hace, el que la escucha y no la hace, lo compararé a un hombre imprudente que hace su casa sobre la arena. Y vienen vientos y vienen tormentas, y la casa del que la hizo sobre la arena se va. Eso es una fortaleza. Cuando cumplimos la palabra de Dios, encontramos una firmeza, una fuerza. Y sabes una cosa, las tormentas le va a llegar a todo el mundo, y lo vemos en el que la hizo y como el que no la hizo. ¿Sí? ¿Qué palabra usamos? ¿La suerte? No. La situación va a ser para la misma. La misma situación va a ser para las dos personas. Es decir, que como humanos vamos a pasar adversidades en todo tiempo, pero el que ha obedecido es el que va a ser fuerte en el Señor y va a permanecer. Es una fuerza la palabra de Dios. Cuando yo empezaba en este camino, mi papá me presentaba con otra persona que también, mira, no, es que mi hijo va a la iglesia y eso, sí. Y aquel hombre me dijo: ¿y lees la palabra todos los días? Y yo fui honesto, le dije: no. Y me empieza a decir: y además era adventista, fíjate. Y me empieza a decir, me dio una cátedra: tienes que leer la palabra de Dios a diario, porque la palabra de Dios te da autoridad. Amén. Wow. ¿Autoridad para qué? Para vencer el pecado. Autoridad para mantenerte en este camino. Y empezó a relatarme, a decirme, me convenció. Y empecé a leer la palabra de Dios a diario. Ya para cuando yo iba a terminar, me dijo: y una vez que has leído la palabra, puedes compartirla. Me quedé así. Y qué fácil es decir: no, esa iglesia está equivocada porque viven. Pero vete a los fundamentos que tiene, y son muy importantes, tan importantes que nosotros los necesitamos. Y así entendí que la palabra de Dios es una fuente de fortaleza para estar firme
en este camino. Las fuerzas de nosotros se van a acabar, tienen un tope, pero ¿sabes qué? Va a llegar el momento en el que podemos venir y estar, si bien es cierto, cansados, fortalecernos para poder cumplir el mandato de esfuérzate. El Salmo 1, ¿cómo termina? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Cómo termina? No sé dónde termina, pero si vamos al Salmo 1, vamos a analizarlo ahora, porque la palabra de Dios es una fuente de fortaleza. Mira, dice, bienaventurado el varón, y empieza a relatar las características. Pero quiero que vaya exactamente al verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero está comparando al hombre. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Creo que ahí no cabemos. En realidad creo que ahí no cabemos. Pero ¿sabes qué? ¿En dónde sí cabemos? En el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es la palabra de Dios, ¿sí? Y en su ley medita de día y de noche. Ahí sí sabemos, en esta parte sí. Y cuando logramos entender, quizás no vamos a estar leyendo la Biblia todo el día, las 24 horas del día, pero tú puedes leer en la mañana y estás leyendo, y en la tarde te acuerdas, y en la mañana y empiezas. Y lo primero que debes de hacer cuando estás leyendo la palabra de Dios, le debes de decir al Señor: Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Yo les lo he dicho abiertamente aquí en la iglesia, qué bueno que tenemos la opción de ir a YouTube y escuchar una predicación. Es buena opción. Pero ¿sabes una cosa? No hay como tú vengas directo a esta fuente de fortaleza. ¿Por qué? Bueno, lo he dicho varias veces. El predicador que está en ese YouTube está dando una palabra con las necesidades de esa iglesia, no de las tuyas. Por eso es que tú tienes que venir a buscar la solución de tus necesidades en esta palabra de Dios. No dudo que es palabra de Dios, no dudo que te vas que vas a crecer, que vas a avanzar, pero tienes que mejor venir tú directamente y buscar a Dios. ¿Qué tienes para mí, Señor? Particularmente cuando lo que necesitas es la fuerza para vencer, para permanecer, porque dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El árbol que no está sembrado junto a corrientes de agua tiene un ciclo en el que en otoño se caen las hojas y se tiene que rejuvenecer, tiene que soltarlas para volver otra vez. El que está ahí no, permanece. Entonces nosotros tenemos que venir al Señor y estar siempre junto a corrientes de agua. Recuerden que el agua es una fuente de vida. Por ejemplo, tú puedes dejar de comer hasta 40 días, dice el médico, pero no puedes dejar de tomar agua, ni siquiera un día, porque empiezas, y más con el calor que hace aquí en el valle, empiezas a deshidratarte, empiezas a sudar, y ya cuando recuerdas, andan hasta el hospital, andas yendo. El agua es una fuente de vida, y cuando nosotros venimos a esta fuente de vida, encontramos la fortaleza para estar en el Señor, para estar en este camino. Entonces, una vez que encontramos esos tres aspectos bien importantes en el Señor, en el poder de su fuerza y en la palabra de Dios, entonces podemos obedecer ese mandato principal que dice: mira que te mando
que te esfuerces. Amén. No puedes decir, "Ay, pues, sí, yo estoy fuerte en el Señor", pero si no vienes a Dios a través de oración, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, no vas a ser fortalecido. Y mucho menos vas a cumplir con ese mandato. Hay cosas que no podemos hacer solos. Como el niño que dijo, Señor, que dijo, papá, no puedo con esta piedra. ¿Ya lo intentaste con todas tus fuerzas? Dijo, sí. No, no es cierto. Tus fuerzas son las tuyas y las mías. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Entonces, cuando entendemos esto, yo no puedo comprender a las personas que dicen, es que fui débil. Pues sí, pues no orabas, no ayunabas, no buscabas a Dios. Tus amistades eran más del mundo que cristianos. ¿Cómo pues vas a vencer? ¿Cómo pues vas a lograr mantenerte en el Señor cuando no has reunido todos estos requisitos? Cuando los contamos, ¿sí?, encontramos una verdadera fortaleza en el Señor para vencer. ¿Quieres estar de pie? Ahora vamos a estar de pie para orar a Dios. Espero que esta palabra que Dios nos ha dado haya llenado nuestros corazones, y también a las personas que se atrevan a escucharnos. Antes de orar a Dios hay que recordar el segundo año de nuestro evento Regalos del Padre, un evento navideño donde habrá música, alimento y regalos para los niños. Si quieres más información, pues habla 956-246-8075 y ahí te atenderemos con gusto. Vamos a orar a Dios. Amén. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado para estar firmes, para fortalecernos, Señor, porque no solamente nos das un mandato que nos esforcemos, sino que además nos das los medios para los cuales a través de ellos encontrar la fortaleza para cumplir ese mandamiento que nos has dado, y que nosotros podamos esforzarnos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice cada corazón, cada hermano que está recibiendo esta palabra, para que crezca, para que esté firme, pero para que se esfuerce en este camino. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.